Bienvenidos a la semana 10, área Lengua y Literatura, etapa 2, segundo quimestre. El tema de hoy es elementos no verbales o paralingüísticos en la comunicación. Observamos las siguientes escenas. Vemos niños con diferentes estados de ánimo. La primera manifiesta: todavía tengo sueño. La siguiente: no me siento bien. Ella: corrí demasiado. Ay, no sé dónde dejé mi pelota. Esto está muy difícil. Pero si ellos no tuvieran ese tipo de expresiones habladas, también podríamos deducir por el estado de ánimo que representan las imágenes. La expresión no verbal. La comunicación no está formada solamente por palabras. El tono de voz, las expresiones de la cara y los movimientos del cuerpo añaden significación a las palabras. Es muy importante interpretar los mensajes en la comunicación no verbal para comprender la totalidad de un mensaje. Tenemos en pantalla imágenes de un niño enojado, de una persona sorprendida, de un niño pensativo, de una niña con pereza de hacer sus tareas o con cansancio o fatiga. ¿Cómo deducimos esto? Simplemente por el gesto. Así ellos no emitan ninguna palabra. Es la expresión no verbal. Los elementos paralingüísticos del lenguaje oral. Tenemos las variaciones en el tono de la voz. Estas añaden significado. A través de estas variaciones identificamos las preguntas y las admiraciones. Si se baja el tono, sabemos que el mensaje se ha terminado. El tono de voz también nos ayuda a expresar emociones. Continuamos con el volumen. Las variaciones en el volumen dependen de la situación y del tipo de intercambio verbal. Subimos el volumen si la audiencia es grande, si se trata de una dramatización o si hablamos en una asamblea. Pero si conversamos en grupos pequeños, hablamos más bajo y mucho más si estamos en un lugar como en una biblioteca o en un hospital. Las pausas, continuamos con las pausas, son momentos de silencio que ayudan a llamar la atención y a reflexionar acerca de lo que se ha dicho. Son especialmente importantes en una exposición o en una dramatización. El contacto visual. El contacto visual relaciona a la persona que habla con las personas que escuchan. Los gestos y ademanes son expresiones de la cara y del cuerpo que añaden significado a lo que decimos. La aproximación al interlocutor. La distancia depende de la confianza con la persona a quien nos dirigimos. Tenemos 6 elementos paralingüísticos del lenguaje oral. El lenguaje corporal es la forma más importante de la comunicación no verbal, ya que la expresión facial, los gestos y la postura corporal
son la expresión más inmediata de nuestros sentimientos. La razón de esto es que la mayoría de estas señales se emiten de forma inconsciente, sobre todo en momentos emocionales de alegría, miedo, enfado o tristeza. Es casi imposible dominarlo. Podemos observar varios tipos de expresiones y posturas. Si tomamos a ella, ¿no? Tiene los brazos entrecruzados, ¿no? En cambio que ella tiene las piernas un poco separadas, mientras él se ubica las manos dentro de los bolsillos. Entonces, son expresiones corporales de las personas. Interpretar el lenguaje corporal puede ayudar a un expositor a entender cómo se siente la audiencia. Las siguientes son señales que demuestran falta de interés. Cruzar los brazos, encogerse en el asiento, bajar la cabeza, ponerse a dibujar o moverse demasiado. Para evitar esto, el expositor debe emplear los recursos de la voz y el movimiento de su cuerpo para llamar la atención de los oyentes, hacer una pausa, contar una anécdota graciosa o formular preguntas para que el público participe. Comparto la guía de actividades de esta clase. Guía 3, semana 3, tarea 3. Relaciona cada gráfica de la emoción que quiere comunicar. Contesta. 3. Interpreta los mensajes no verbales de sus gestos y actitudes. 4. Escribe las señales que demuestran falta de interés de una audiencia. 5. Elabora gráficos que representen las siguientes acciones. Estas actividades le llegarán en hojas adjuntas, mientras que en su cuaderno va a escribir el concepto de la expresión no verbal y los elementos paralingüísticos. Hemos concluido la clase de hoy.